nombre es Ivonne Rodríguez Apaezi, soy directora de la Comisión de Recursos Humanos y Eventos de la Asociación de Estudiantes y Egresados Yusvero. Les agradecemos en representación de ellos por estar presentes con nosotros el día de hoy. Hoy contamos también con la presencia, la ponencia de la doctora Ana Lucía Heredia Muñoz, a la cual también le agradecemos de manera bastante especial por tener la confianza de llevar este evento conjuntamente con Yusvero. Les comento un poco acerca de la experiencia de la doctora. Ella es doctora en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid. También es máster oficial en Derecho Público por la Universidad Complutense de Madrid. Es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y ha sido investigadora predoctoral en la Universidad de Roma III y personal investigador en formación por la Universidad Autónoma de Madrid durante el año académico 2016 a 2017. Asimismo, actualmente es docente en la Universidad Científica del Sur. Del mismo modo, ha llevado a cabo numerosas producciones, como por ejemplo, valoración de la prueba pericial en delitos de violación sexual, siendo alguno de sus artículos, como también respuesta estatal ante el delito, entre otras más. Asimismo, les damos la más cordial bienvenida a la doctora, le agradecemos por estar presente el día de hoy, y sin más, le cedo la palabra a la misma, sin antes mencionar, por favor, que mantengan sus micrófonos apagados para no interrumpirla, y cualquier duda o consulta que tengan la pueda realizar mediante el chat del Zoom. También los invito a poder prender sus cámaras si es que tienen la disponibilidad, y cualquier consulta vamos a estar muy atentos a responder las interrogantes que tengan. Va a haber un momento de una ronda de preguntas en donde ustedes pueden levantar la mano y se les va a ceder el uso de la palabra, o también las pueden realizar mediante el chat del Zoom. Muchísimas gracias, y ahora sí escuchamos esta tan interesante temática. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias también a Yusverum por la invitación para poder compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la gestión de riesgos en el ámbito de la corrupción de funcionarios. Bien, no podemos iniciar un estudio de esta materia sin reflexionar un tanto sobre la idea de justicia. Para esto nos remontaremos a una expresión, a una idea dada por Rawls en su obra Teoría de la Justicia, en donde él manifestaba que para efectos de la distribución, ¿no?, natural, esta no era justa ni injusta, como tampoco era injusto que las personas nazcan en una determinada posición social. Esos hechos eran meramente naturales. Lo que podía ser justo o injusto era el modo en que las instituciones actuaban respecto a esos hechos, ¿no? Esta reflexión es importante porque nos trae a colación la referencia, ¿no?, del comportamiento de las instituciones del Estado para mitigar esas desigualdades que existen. Y es que el problema no es propiamente la existencia de las desigualdades en el plano natural, sino la falta de previsión de medidas eficientes desde el nivel estatal para hacer frente a aquellas desigualdades, ¿no? Y dichas situaciones, obviamente, disímiles, no se vean acrecentadas. Todo ello con la finalidad de permitir, pues, que los ciudadanos desarrollen su vida de manera adecuada, ¿no?, en condiciones dignas. Nosotros recordamos, pues, esa imagen, ¿no?, de la igualdad y lo que habla de, o lo que se enfoca en la equidad, ¿no? Esa imagen de personas de distintos tamaños sentadas encima, ¿no?, de un banquito, ¿no? Y vemos cómo algunas de ellos, teniendo el mismo tamaño de banquito, a pesar de eso no podían superar la valla para poder visualizar lo que había detrás de ese ámbito. Básicamente esa es la idea, ¿no? O sea, la idea no es entregarle a todos algo igual, sino ayudar a mitigar esas desigualdades que puedan existir, ¿no?, para otorgar una posición similar a las personas. Un ejemplo de una medida adoptada para hacer frente a esas situaciones de desigualdad la podemos observar en la Ley 28983, que es la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres. Y es que, si bien es cierto, se propugna un reconocimiento de la equidad de género, de existir aquella realmente, más allá de la protección jurídica que se le brinda, no habría motivo alguno para que se existiera o se crease una norma. Si esto fuera en el plano de la realidad, algo cierto, no sería necesario el reconocimiento de condiciones a través de una normativa, ¿no? Su origen, obviamente, responde implícitamente al asumir el hecho de que
justamente en este plano social no existe la tan mentada igualdad, la tan mentada equidad, y ese es el motivo por el cual ha sido necesario recoger positivamente en el ordenamiento jurídico la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en el ámbito laboral, en el ámbito económico, en el ámbito cultural, social y político. Así como hemos observado pues desigualdades por factores de género, también existen desigualdades determinadas por niveles socioeconómicos, y esas son muy preocupantes, pues es ahí donde el Estado tiene que garantizar a ese sector menos favorecido la cobertura de esas necesidades básicas para que dicho sector de la población pueda desenvolverse en su vida diaria de manera digna. Para poder garantizar la satisfacción de esas necesidades, el Estado, a través de sus diversas entidades, asume un rol de gestionar fondos para cumplir con lo establecido y diseñado en las políticas públicas y atender esas necesidades que la sociedad demanda. Lo antes mencionado es lo ideal, ¿no? Desafortunadamente esto no siempre ocurre así, debido a que en algunas ocasiones funcionarios públicos encargados de disponer de esos fondos para los fines antes mencionados, que son la satisfacción de esas necesidades, se sustraen a dicha noble obligación y terminan desviando, ¿no?, dicho patrimonio del Estado y sucumbiendo a la satisfacción de apetitos personales o de terceros, en lugar de cumplir con el deber que fue encomendado. El manejo de los fondos públicos es un tópico bastante sensible, sobre todo en países como el nuestro, en los que luchamos por tener acceso a servicios básicos como el agua potable o una prestación adecuada de servicio de salud en hospitales estatales. Ese contexto mencionado el que genera que los actos de corrupción vinculados al mal manejo de estos fondos sea aún más doloroso para la ciudadanía, ya que no solo no ve cubierta la necesidad pública, esa necesidad básica, sino que además percibe la forma en la que algunos funcionarios se sirven del Estado con desconocimiento de sus deberes éticos e indolencia con respecto a las necesidades de la población. Esto lo hemos podido percibir en la época más cruda de la pandemia, donde veíamos cómo se dio algún manejo un tanto extraño de ciertos fondos que fueron destinados para cuestiones básicas y necesarias en ese momento, ¿no? Frente a la situación antes mencionada, durante los últimos años se ha ido produciendo un cambio importante, ya que los ciudadanos cada vez más nosotros nos encontramos en una postura un tanto vigilante. Nosotros vamos accediendo, por ejemplo, a lo que existe en transparencia, lo vamos compartiendo a través de las redes sociales, por lo que de alguna manera frente a esta actitud, frente a este actuar como un ente vigilante, los funcionarios de los diversos poderes del Estado saben que se encuentran de alguna manera pues supervisados también por parte de la sociedad. Y es que diversa normativa se ha emitido pues para que se pueda ir adoptando este acceso a ese tipo de información pública y relevante para el desarrollo de esta gestión de fondos. Esto, como reitero, aunado a la rapidez de la transmisión de la información por medio de los distintos medios de comunicación, ya nosotros ya no solamente estamos hablando de lo que pueden salir en los periódicos o en los programas de televisión, sino también lo que podemos nosotros ir compartiendo a través de las redes sociales, genera un gran impacto en cuanto a la difusión de la forma en la que se viene gestionando los fondos, lo que en teoría debería cumplir un doble efecto. El primero de ellos es servir como un elemento disuasivo para que los funcionarios que pretendan cometer actos de mala gestión de fondos como consecuencia de supuestos actos de corrupción desistan de la comisión de dichos hechos por temor a ser atrapados debido a la exposición de los expedientes administrativos que se generan como consecuencia de dichas gestiones. Y esto es así porque ustedes, si acceden a las diversas instituciones del Estado, podrán observar dentro de las partes de transparencia muchas de las contrataciones que estas entidades realizan, y vamos a poder acceder a todos los expedientes, a todos los actos administrativos que ellos han realizado. Entonces, el poner luz bajo ese dominio, bajo esa gestión, en realidad podría efectuar o generar producir ese efecto disuasivo de la comisión de actos de corrupción. Ahora, el segundo
la segunda manifestación de esta luz en la transparencia de la información, se encontraría referido pues a permitir el pronto descubrimiento y posterior sanción de la comisión de actos irregulares en cuanto a la gestión de los fondos públicos, que puede ser consecuencia de infracciones administrativas o comisiones de hechos ilícitos. ¿Por qué? Porque como ya se tiene un acceso a la información que obra allí, también pues ante alguna irregularidad se pone de manifiesto este acto, y ya no solamente es una disuasión de, oye, yo sé que como mi expediente va a estar dentro de estas páginas y va a ser de acceso público, mejor no cometo un acto porque me pueden descubrir, sino que frente a los casos en los que efectivamente se producen estos actos de corrupción, como todo queda subido en las plataformas públicas, pues lo que se hace es facilitar de alguna forma una pronta sanción de estos actos, de estas actividades, ¿no? De esta manera, la participación ciudadana, ya sea de manera individual o colectiva, cumple una función importante en aras, pues, de la búsqueda de la satisfacción de manera eficiente de los intereses sociales y colectivos, ¿no? La importancia de una adecuada gestión de los fondos públicos es manifiesta, pues solo mediante ella se logra disminuir en ciertas medidas esas brechas sociales que existen. Nosotros hasta este momento, que venimos exponiendo una parte preliminar, hemos escuchado que hemos usado terminología propia de la gestión pública, y es que es así. Nosotros en el ámbito de la corrupción vamos a ver que precisamente se van a ir violentando, se van a ir transgrediendo justamente hechos que al final van a repercutir en el hecho de que no se satisfaga esas necesidades públicas. Y por eso nosotros desde el ámbito del derecho no podemos tener una visión un tanto sesgada de la realidad y decir, bueno, nosotros solamente somos abogados y nosotros no vamos a regir y vamos a pensar únicamente cuál es la normativa que podría ser aplicable, sino hoy en día, la nueva generación de abogados, tenemos que tener una visión un tanto transversal, y esa visión un tanto transversal nos obliga a salir de nuestra zona de confort y a intentar comprender bien de dónde viene la causa de esta situación. Porque es como en el campo de la medicina, ¿no? Nosotros podemos ver cómo está la normativa y qué podemos hacer, qué podemos modificar y demás, pero hay un trasfondo. O sea, siempre el derecho penal va a tener un trasfondo que es el conflicto social. Y nosotros tenemos que aprender a entender ese conflicto para poder también de alguna manera contribuir a que esas situaciones bajen o disminuyan en su incidencia, ¿no? Y eso, como reitero, implica precisamente tener una visión un tanto más amplia, que es la que usualmente nosotros nos proyectamos a tener, ¿no? Por eso, pues, que nosotros en este punto nos referíamos precisamente a esta terminología. Y bien, es importante que nosotros enfaticemos qué es lo que se entiende por gestión pública. Primero, debemos de reflexionar en qué contexto aparece esta. Para ello, debemos ir un pasito atrás y recordar que todo surge, como reitero, desde el plano de la realidad, el cual tiene su origen en un problema social. Es cuando ese problema, inicialmente social, capta la atención del Estado, reconociendo que aquel merece una solución, es que ese problema se convierte en un problema público, lo que obliga a su vez a que se tenga la necesidad de diseñar una política pública que pueda hacer frente de manera eficiente a dicha situación a resolver, ¿no? Es en este punto en donde aparece la gestión pública, ¿no? La que vendría a ser el brazo ejecutor de esa política pública planteada. El término gestión pública, en su acepción común, se refiere propiamente a la forma en la que el gobierno cumple con sus obligaciones, entre las cuales se encuentran principalmente el deber de transparencia de sus operaciones, la eficacia de su gobierno, la necesidad de rendir cuentas y el deber de cumplir con buenas prácticas aceptadas a nivel internacional. Entonces, a través de este marco, pues entendemos que esto se trata de aquel proceso en donde el Estado, de manera estratégica, articula sus acciones para el cumplimiento de su misión, su visión, los valores, objetivos y metas, con la finalidad de que se pueda obtener una mayor coincidencia entre las decisiones derivadas de la planeación y las acciones que se reflejan en el presupuesto aprobado, ¿no? Lo que en el plano de la realidad se traduce en la búsqueda de la reducción de la pobreza, el mejoramiento de la calidad de vida de la población y el desarrollo integral sostenible, ¿no? Que hoy en día hablamos tanto de la sostenibilidad.
Así pues, nosotros cuando elegimos un gobernante, sobre todo que ya estamos a pocos días de las elecciones, ¿no? Distritales y demás, eh, lo hacemos básicamente, o deberíamos hacerlo, en función de las propuestas de gobierno que nos han presentado, ¿no? Y que en algunos países pues se les denomina como las pequeñas hojas de ruta. En ellas, ahí nos señalan pues concretamente cuáles son los elementos que van a seguir, que van a tener en cuenta para su gestión. Pero bien, algunos criterios, algunas medidas básicas, elementos comunes que vamos a encontrar son la rendición de cuentas, la transparencia, la gestión pública efectiva, el promover la participación ciudadana, la administración al servicio del ciudadano, la prestación eficiente y eficaz de bienes y servicios públicos y la lucha contra la corrupción. Siempre encontraremos que esta es una de las premisas, este es uno de los factores más importantes que existen, es la lucha eficiente contra la corrupción. Bien, hemos mencionado hace un instante la rendición de cuentas. La rendición de cuentas es una expresión pues, de control social mediante la que los servicios públicos informan, explican y dan a conocer a los ciudadanos los resultados de la gestión a su cargo, ¿no? Comprende acciones de petición de información, explicaciones, así como la evaluación de la gestión. A través de ello se busca transparentar la gestión de la administración pública, ¿no? Así pues la rendición de cuentas evoca de alguna manera esa relación en la que un servidor o funcionario público es considerado responsable por otro agente o institución, surgiendo de ella la necesidad de que el primero brinde las explicaciones del caso al segundo, ¿no? De esa manera el exento en el determinar si los agentes pueden o no ser considerados ex post en los foros donde tienen que rendir estas cuentas, ¿no? Es importante tener en cuenta dicha precisión, pero es uno de los mecanismos que se tiene justamente para intentar de alguna manera transparentar esta gestión y hacer frente a esos actos de corrupción, ¿no? Como les decía, lo de la transparencia es algo básico, es una de las medidas que se han ido adoptando a nivel nacional, a nivel extranjero también. Otra de las medidas que se va o se ha ido también generando es precisamente la necesidad de ir identificando concretamente dentro de cada perfil de cada institución del Estado estos posibles riesgos que podrían acarrear la comisión de delitos, ¿no? En este caso, sobre todo delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Pero bien, antes de adentrarnos concretamente a ese punto, y ya que hemos mencionado mucho ello, vamos a tener que enfocarnos en lo que es la corrupción. Y la corrupción concretamente, nosotros si buscamos una definición tendríamos que decir que existirán tantas definiciones de corrupción como personas existimos en este planeta, porque cada uno de nosotros podrá definirlo de alguna manera un tanto distinta. La corrupción puede ser entendida como el mal uso del poder público debido al incumplimiento de principios del buen gobierno y de preceptos éticos que se deberían encontrar presentes en la sociedad. Los actos de corrupción no suelen ser conductas con un impacto social irrelevante, sino más bien suelen ser actos de grandes dimensiones y que conllevan a la participación de múltiples personas, generando costes elevados para el Estado que al final repercuten en la sociedad. ¿Y de qué manera ocurre ello? Ocurre pues porque no permiten que el Estado pueda cumplir con los fines sociales que tiene encomendado realizar debido a que el dinero destinado para alcanzar dichos fines se deriva, como decíamos, a otro ámbito, generando todo ello la satisfacción de la sociedad y retraso, ¿no? Porque si nosotros observamos, por ejemplo, una obra donde se comete un delito de peculado, se tenía que aplicar estos fondos para cierta finalidad, para cierta construcción, pero al final el funcionario público se apropia de ese dinero, lo tiene dentro de su propio ámbito. ¿Qué generamos? Generamos una situación donde ya no solamente esta persona obtuvo o hizo suyo ese patrimonio del Estado, sino que adicionalmente se defraudó propiamente la satisfacción de sus intereses públicos, porque no se está de alguna manera generando la posibilidad de que se pueda construir o se pueda finalizar justamente el diseño de esa obra, y eso es algo totalmente inadecuado, ¿no? Ese acto de corrupción
conlleva pues a la traición del funcionario público de esos deberes que debía honrar, ya sea porque deseaba, como decía no hace un instante, obtener un beneficio personal o favorecer a terceros. Y además esto afecta a los principios del buen gobierno, como son la participación, la transparencia, la responsabilidad, como decíamos, la rendición de cuentas y la sensibilidad a las necesidades y aspiraciones de la población, sobre todo eso último. Los efectos de la corrupción son demoledores porque provocan que los ciudadanos desconfiemos de la eficiencia de las entidades públicas y degrademos las labores realizadas por los funcionarios públicos, lo que de forma alguna pues genera esa desazón generalizada, ¿no? Yo recuerdo en uno de los textos que había tenido la oportunidad de revisar que inclusive se hacía referencia, ¿no? Como años atrás uno podía, o décadas atrás uno podía pensar en un funcionario público y uno se sentía orgulloso de decir yo soy un funcionario público. Hoy en día alguien menciona que es un funcionario público y la idea del común denominador de los ciudadanos de a pie es él es un corrupto. Está en la administración pública, tiene que ser un corrupto. De algo está viviendo más allá del ejercicio propio de su función, ¿no? Entonces, ha quedado degradada esa imagen por esos actos de corrupción, ¿no? Perú se estima pues que debido a los actos de corrupción pierde más de 12.600 millones de soles al año, ¿no? Y eso que básicamente representa poco más del 10% del presupuesto nacional. Y eso obviamente podría ser de utilidad para los más pobres de nuestro país, ¿no? Para el desarrollo de obras necesarias precisamente para que nuestra población pues salga de esa crisis existente, sobre todo de acceso de servicios básicos, ¿no? Las consecuencias de esta corrupción generan vulneraciones directas e indirectas, ¿no? Las primeras, cuando de manera inmediata afectan o repercuten en el ejercicio de los derechos fundamentales, como por ejemplo, cuando un acto de corrupción se deja o por un acto de corrupción se deja de atender una necesidad fundamental de la población vinculada al campo de salud, mientras que esta segunda se producen cuando los efectos de la misma ocasionan posteriormente condiciones que lesionan derechos, como podría darse el caso cuando se adquieren productos para un mobiliario escolar que se encuentren, por ejemplo, sobrevalorados y que sean de mala calidad, que generen que los alumnos pues no puedan recibir las clases dentro de condiciones necesarias, ¿no? En un ambiente cómodo y seguro. No podemos negar que existe una lucha a nivel nacional y mundial contra la corrupción y que se intenta tomar algunas medidas frente a los diversos ámbitos que ella corroe. Sin embargo, independientemente de las mejoras que se logran producir en el ámbito de la gestión pública, siempre persiste cierto grado de corrupción, siendo la mala gestión aquel potenciador de la misma, ¿no? A nivel internacional, desde hace un par de décadas, se han ido promoviendo sendos instrumentos, principalmente convenciones internacionales para promover la lucha contra ese flagelo social, como por ejemplo la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención contra la Corrupción de la Unión Europea, el Convenio de Derecho Penal contra la Corrupción del Consejo de Europa, y en fin, muchísimos instrumentos internacionales a través de los que se imponen a los países signatarios la obligación de adoptar dentro de su ordenamiento interno medidas preventivas y sancionatorias de las conductas que vulneran o que atentan contra los fines que persiguen los recursos públicos y ordenan a su vez la implementación de mecanismos de cooperación internacional para perseguir a los autores de esos delitos y los bienes producto de los mismos, ¿no? Ello debido a que la globalización de la corrupción permite que los efectos de dichas conductas puedan inclusive presentarse en países distintos de aquellos en donde se cometen directamente esos actos de corrupción, ¿no? Una de las principales medidas adoptadas en esta gran cruzada contra la corrupción es la propuesta de normas para transparentar los lobbies, ¿no? Se han establecido la creación de registros de actividades de estos a fin, pues, de posibilitar un mejor escrutinio y control de las decisiones políticas. De igual modo, pues, se vienen promoviendo la creación de estos programas de cumplimiento en el ámbito de la administración pública, efectos de prevenir la realización de las prácticas corruptas y en nuestro caso peruano, pues, cabe mencionar que Perú ocupaba, ¿no? Hasta el año 2020 el puesto 93
4, posicionándose en un score de 38 sobre 100 sobre el índice de percepción de corrupción, ¿no? Esto nos conlleva que nosotros podamos observar que si bien es cierto, ha existido una pequeña mejora en cuanto a las mediciones de los años anteriores, sigue advirtiéndose que Perú se mantiene en el grupo de países que tiene una elevada percepción de corrupción. Y esto lo sabemos porque Transparencia Internacional ha sacado dicha referencia, ¿no? Ahora, como todo en esta vida, existen también los costos de la corrupción. Se ha sostenido los graves daños que genera la corrupción, y es que la manifiesta manera en la que se mina pues, la confianza de los ciudadanos es evidente, pero adicionalmente a ello existe un severo impacto económico ocasionado por la corrupción. ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos a tener que la corrupción es algo sumamente costoso. Es costoso desde la perspectiva de los administrados y de la propia administración. Pues por un lado vamos a tener que los funcionarios corruptos tienden a incrementar y a complicar los procedimientos regulatorios que poseen con el efecto de crear más oportunidades en las que se puedan percibir sobornos, lo que implica a su vez que los administrados dispongan pues de parte de su capital para cubrir dichos incentivos, ¿no? Lo que conlleva de por sí a que en estos actos pues decaiga el interés de invertir propiamente también en el Perú, debido a que existen ya no solamente los costos propiamente del giro del negocio que uno va a realizar, sino también estos pagos extra que se tienen que realizar para agilizar las cosas, ¿no? Desde el ámbito de la administración también se puede afirmar que existe un elevado costo, pues incide favorablemente en el crecimiento económico del país, lo que genera atraso y consecuentemente a ello que no se pueda adecuadamente cumplir con las necesidades de la población en general, ¿no? A nivel económico, la corrupción también reduce el ahorro y la inversión de los ciudadanos en sus propios países, potenciando una fuga de capitales, y lo que a su vez trae consigo un debilitamiento del sistema bancario, ¿no? Y es en mérito a la suma de todos los factores antes mencionados que puede afirmarse pues categóricamente que el fenómeno de la corrupción es costoso no únicamente para la administración, sino también para los particulares, ¿no? Ahora, como volvía a mencionar, nosotros como ciudadanos tenemos un rol importante frente a estos actos de corrupción. Uno de los bastiones importantes para luchar contra la corrupción es el que los ciudadanos entendamos propiamente en la magnitud real, ¿no? Cómo es que impacta este flagelo social. Debe recordarse que la participación ciudadana es fundamental en el ámbito de la supervisión de la gestión pública, pues principalmente permite que podamos verificar propiamente el cumplimiento de las metas propuestas por el gobierno, y a su vez ejerce esto un tipo de control de la propia gestión, lo que permite luchar contra la corrupción en el sector público, ¿no? Ahora, nosotros siempre hablamos de la sanción de la corrupción, y casi siempre toda nuestra normativa y todo ello ha sido creado desde una vertiente sancionatoria, pero desde hace un par de años, ¿no? Desde hace un par de años se está enfatizando, se está empoderando precisamente esta parte de prevención de la misma. Y es que si nosotros también nos remontamos a lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, se observa pues también que dentro del artículo 6 se promueve el establecimiento de órganos o órganos de prevención de la corrupción. Entonces, se destaca que no solamente nosotros debemos enfocarnos propiamente a la sanción, sino también a esa promoción de la prevención, enfatizando precisamente estos principios de eficiencia, de transparencia y criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud, ¿no? Se promueve también la adopción de medidas legislativas y administrativas con la finalidad de transparentar la financiación de las candidaturas a los cargos públicos electivos y cuando proceda la financiación pues, de los partidos políticos. De igual modo, se propugna la creación pues, de códigos de ética o normas de conducta para verificar el correcto, honorable y debido cumplimiento de las funciones públicas por parte de los funcionarios o servidores públicos, ¿no? Hoy en día, poco a poco, se viene haciendo énfasis en las necesidades de la creación de programas de cumplimiento normativo,
desde el ámbito del sector público, ¿no? Y que se dice, ¿no? Que estos nos podrían ayudar a servir pues como elementos sustanciales para promover estos valores éticos que los funcionarios públicos deben poseer para ejercer su labor de manera eficiente, de forma éticamente correcta, respetando los mejores estándares de transparencia y por ello pues se empieza a sostener que sería importante no solamente tenerlo dentro del ámbito corporativo privado, sino también dentro del ámbito precisamente público, ¿no? Dicho esto, nosotros, o mejor dicho, Perú, desde hace un par de años, precisamente, si no me recuerdo, unos 2, ha empezado en esta onda de alinearse a estos efectos preventivos, a impulsar también mucho lo concerniente a la aplicación de detectar precisamente esos componentes que podrían generar el riesgo de la comisión de estos actos de corrupción. Nosotros ya habíamos señalado que ya se tiene mapeado muchísimo, ¿no? Se tiene mapeado concretamente dónde y cómo es que funcionan estos actos de corrupción en las diversas entidades del Estado, ¿no? Ya se ha señalado que cada institución tiene que, de alguna manera, identificar en qué ámbito y bajo qué tipo de modalidades y contrataciones es que se genera ese tipo de actos de corrupción. Y así, pues, ha empezado a generar lo que se llama las construcciones de mapas de riesgo de corrupción, ¿no? ¿Cómo se genera esto? Se empieza a identificar los riesgos de corrupción, se identifican los contextos en los cuales pueden ocurrir, se identifica en qué parte del proceso puede darse, cuál es el objetivo, cuáles pueden ser las causas, se identifican los eventos que podrían generar este riesgo y las consecuencias que podrían generarse en caso no se intercepten de manera adecuada, ¿no? Bien, también existe una valoración, obviamente, del riesgo de corrupción para poder puntuarlo, cuánto de esto podría generar realmente la posibilidad de materialización dentro de un acto de corrupción real o no. Se evalúa también el riesgo, se hace una matriz, ¿no? Del mapa de los riesgos de corrupción y todo esto ha sido identificado en las diversas instituciones del Estado y es información que ustedes también la pueden ubicar dentro de cada una de las instituciones. Se hacen monitoreos, se hacen revisiones, se hacen seguimientos. Todo esto con la finalidad, como reiteramos, de poder luchar eficientemente en contra de estos actos de corrupción. Perú no es que haya sido un país innovador, propiamente ya esto se han venido de alguna manera gestionando en diversos países, ¿no? Nosotros podemos inclusive leer también mucho la normativa realizada en México, ¿no? Esta gestión de riesgos de corrupción contempla pues ese conjunto de herramientas y metodologías que tienen pues como propósito fundamental administrar y contener aquellos riesgos de corrupción que se pueden presentar en los diversos procesos, operaciones y conductas dentro de esa institución. Por eso es importante que cada una de las instituciones del Estado identifique concretamente, a partir de la experiencia y de la vasta experiencia que existe, ¿no? Sobre cómo es que se vienen ejecutando estos actos en la realidad dentro de su propia institución, y esos riesgos de corrupción se pueden traducir como la posibilidad de que por una acción u omisión se use la autoridad de personas funcionarias para desviar la gestión de lo público hacia ese beneficio particular, ya sea propio o de un tercero, ¿no? Y eso genera pues obviamente ese impacto negativo y para canalizar todo ello es que se realiza propiamente esa gestión de riesgos en función pues claramente de toda esta existencia y todo este backup que tenemos de todos los actos de corrupción realizados, ¿no? Como les decía, México tiene su mapeamiento de riesgos, España lo tiene Colombia, nosotros lo estamos insertando poco a poco en las diversas instituciones del Estado, pero adicionalmente no es que solamente estemos identificando los riesgos. Ya habíamos mencionado que tenemos diversos mecanismos. Tenemos la normativa de transparencia y dentro de cada institución del Estado podemos observar esos puntos y podemos acceder a toda esa información. Tenemos también el mecanismo de las rendiciones de cuentas, que evidentemente también eso existe. Tenemos también políticas de integridad dentro de las propias instituciones estatales, donde efectivamente podemos visualizar algunos códigos de conducta, algunos incentivos y reconocimientos que se puedan dar en ciertas
casos o parámetros en los que se puede visualizar pues un comportamiento adecuado de los funcionarios. Entonces no es que no haya existido nada, ya existe, han existido pues también algunos lineamientos en cuanto a este punto, pero lo que se está haciendo de alguna manera es reforzar estos mecanismos de control, ¿no? Estos mecanismos existentes. Ahora, eh, es desde hace poco, como les reitero, que se vienen identificando estos riesgos en cada una de las instituciones. Habría que visualizar propiamente a lo largo dentro de un periodo corto, digamos unos 5 años propiamente desde que se estén implementando adecuadamente todas estas valoraciones de las gestiones de riesgos dentro de cada una de las instituciones, cómo es el resultado, si ha habido un impacto real de una reducción de la incidencia de casos a partir de que se ha tomado en cuenta estas políticas o no. Sé, por ejemplo, por algunas amistades que trabajan en diversas instituciones del Estado, que muchos de ellos que están trabajando en estas áreas, pues están realmente metiendo el 100% para poder hacer que todos estos mecanismos funcionen de manera adecuada, pero como les reitero, los efectos, como todo en esta vida, los veremos o los podremos ir midiendo sustancialmente a lo largo del plazo, porque ¿de qué nos serviría tener todo nuestro mapeamiento y toda nuestra gestión de riesgos si tenemos igual incidencia, ¿no? En el plano de la realidad de casos que se hayan podido dar dentro de ese proyecto, de ese proceso de implementación, ¿no? Ese es el problema justamente en los actos de corrupción y en realidad no solamente dentro de los actos de corrupción, en toda la evaluación de los procesos vinculados a comisiones de hechos ilícitos en nuestro país. Usualmente nosotros no solemos hacer una revisión de cuál es el impacto de la norma y si todas las medidas que se han aplicado son las eficientes para poder conseguir en alguna medida alguna disminución o algo. Entonces, como no se realizan unas valorizaciones adecuadas, tenemos esa situación en la que eficientemente no sabemos si hay una mejora o no hay. Por ejemplo, en los delitos informáticos. En los delitos informáticos que tenemos muy bien redactada la norma, pero no tenemos mucho soporte de personas capacitadas para poder coadyuvar a investigar adecuadamente esta situación, porque no existen, ¿no? O sea, las capacitaciones para todas las entidades o todas las personas que participan, no existe suficiente material, y al final, ¿cuántos de esos procesos terminan pues con condenas adecuadas, ¿no? Entonces, habría que analizar también la eficiencia propiamente de estos mecanismos, pero como les reitero, para medir la eficiencia de si está funcionando bien estos mecanismos o no, probablemente también tengamos que remitirnos a estudiar pasado un periodo prudencial de tiempo, mínimamente, considero unos 5 años, para ver si efectivamente a partir de la creación o de la inserción de estos mecanismos de gestión de riesgo dentro de las propias instituciones ha existido una real incidencia en cuanto a la disminución de la comisión de estos actos, porque son actos preventivos. El impacto de la prevención es que no se genere estas conductas. Entonces, si nosotros no verificamos que exista una disminución, habrá que hacer algún tipo de reajuste para seguir contribuyendo dentro de este marco a la realización de una adecuada política transversal contra la corrupción, como decíamos, no solamente desde el ámbito de la sanción, sino desde el ámbito de la prevención, ¿no? Y para ir finalizando, ya dejando el espacio de que ustedes puedan realizar algún tipo de interrogante al respecto, la idea siempre, como les reitero, del análisis de la corrupción de funcionarios es visualizarlo más allá del contexto estrictamente jurídico, sino ir hacia un paso atrás, ver la implicancia, los costes de estos actos de corrupción, toda esa situación en la que el propio Estado pueda sentir, o mejor dicho, los ciudadanos puedan sentir que el Estado les da la espalda, ¿no? Que no satisfacen sus necesidades públicas, esa situación de falta de representatividad que sienten la ciudadanía, genera esa brecha, genera esa situación y que nosotros hemos podido percibir a lo largo de los años. Por ejemplo, que estos actos de corrupción generaron que mucho del dinero que se tenía que ejecutar para cuestiones básicas como la educación y la salud no fueron ejecutados adecuadamente, y eso en la época de la pandemia se vio reflejado en ¿qué? En consecuencias de muertes, porque no existía suficiente presupuesto que hubiese sido, si no se hubiese cometido esos actos de corrupción debidamente empleado en ese ámbito, que no se usó y por tanto, como no existió material, no existió soporte y capacidad de gestión dentro de ese ámbito, pues ocurrieron desenlaces fatales, ¿no? Y en otros campos, pues podemos visualizar que hay personas que no reciben
propiamente este acceso a los servicios básicos, ¿no? De ejemplo de actos de corrupción, bueno, nosotros vamos a poder observar claramente las colusiones, vamos a poder observar peculado, vamos a poder observar también el hecho de negociaciones incompatibles. En cuanto a las malversaciones, ahí sí podríamos discutir si eso debería estar regulado dentro del ámbito penal o no. En algunos otros países, dicho sea de paso, aprovecho para hacerles la precisión de que la malversación en sí contiene la figura del peculado en otros países, y podemos leer que sí la malversación está regulada, pero en principio la conducta que se regula ya bajo el nombre de malversación es en realidad el contenido de lo que nosotros denominamos peculado, porque se dice en algunos otros países, oye, si sigue siendo ejecutado dentro del mismo Estado para satisfacer una misma necesidad pública, en realidad esto no es una cuestión delictiva. En todo caso sería una cuestión vinculada a una mala gestión, y dentro de esta mala gestión propiamente podríamos sancionarlo administrativamente por la deficiente labor de estas personas. Dicho sea de paso, y ya sí, ahora sí, para generar este espacio de preguntas, me parece interesante poder hacer esta distinción en cuanto a los actos de corrupción y a los actos de la mala gestión. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros podemos tener que un funcionario puede generar o administrar indebidamente los fondos públicos, pero por dos motivos. O porque es un mal funcionario público y por tanto debe ser sancionado administrativamente, o porque realmente ha ocurrido un acto de corrupción y se ha enmarcado dentro de lo establecido en nuestro Código Penal. Si un funcionario es malo, es un incompetente, porque también ocurre que hay muchas personas que entran a la función pública, pero no cumplen el perfil, o lo cumplen, digamos, en papel y realmente no saben hacer su trabajo, como ven muchísimas otras personas en otros tipos de trabajo que tampoco a veces saben hacer su trabajo y tienen estos problemas. Bueno, bajo ese parámetro, que sea un mal funcionario no quiere decir que sea un funcionario corrupto. Ahí también es una cuestión que siempre se tiene que hacer un deslinde. ¿Por qué? Porque las sanciones son distintas. Una iría en la vía administrativa y otra iría en el ámbito del derecho penal. Y como sabemos nosotros, en el ámbito del derecho penal nosotros funcionamos como la última ratio, es decir, solamente irán las cuestiones más graves y más severas allí, que no quiere decir que ante algún tipo de situación que el mal funcionario descuidado, digamos, en el ámbito administrativo haya generado, no pueda tener algún tipo de responsabilidad. Tendrá la responsabilidad en sede administrativa y tendrá que responder por los daños que ha ocasionado, obviamente. Pero dentro del ámbito del derecho penal, como reiteramos, tendría que ser una violación específica de lo establecido en la norma penal, siendo cuestionable dentro de todos los tipos únicamente la necesidad de mantener dentro del ámbito de regulación como acto o delito dentro de este rubro de la corrupción a la malversación, porque inclusive en el ámbito de la práctica, y ya para finalizar, ni siquiera es un delito que tenga mucha incidencia. Y de la poca incidencia que tiene, muchos de ellos terminan con absoluciones porque se entiende de que por principio de lesividad no se estaría afectando propiamente el bien jurídico protegido y por tanto se produce estas declaraciones de absolución. Dicho esto, yo quedaría al pendiente de algún comentario o algún interrogante que pudiera surgir de parte de ustedes. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a estar entonces a la espera de cualquier duda que tengan los participantes de este evento. Por mi parte, sí me gustaría consultarle si usted considera que estos programas que son iniciados por las instituciones públicas de anticorrupción son efectivos en la práctica, o quizás usted ha evidenciado en una institución pública en específico que fallan en algo puntual, ¿no? Que no permite que el fin de la reducción de la corrupción se pueda llevar a cabo. Es que todavía están todos diseñando todos estos planes, entonces digamos que realmente los efectos mínimamente cuando uno elabora una estadística a nivel general, en cualquier materia te dicen 5 años es lo mínimo, entonces no tiene ni 2 años de implementado, habrá que esperar en el tiempo para poder tener un resultado, pero sí sé de algunas instituciones, porque tengo amigos que están trabajando en algunas de ellas, que se están esforzando mucho para poder detectarlo. Ahora, el real efecto lo veremos de acá a unos años, si hay una disminución o no. Pero de que están un grupo ciertamente trabajando para diseñar adecuadamente sus planes, sí lo están haciendo.
Muchísimas gracias, doctora. Entonces, esperamos otra pregunta. Quizás también por el lado de la sociedad civil, usted también nos pueda absolver cómo es que, o qué acciones, mejor dicho, deberíamos nosotros emplear, ejecutar, para que podamos también colaborar con este fin, porque muchas veces se comenta solo de esta gestión interna por parte de los funcionarios públicos. Claro, no, usualmente nosotros accediendo a la parte de transparencia de cada una de las instituciones y también accediendo a los diversos SEAS y demás, podemos observar cómo es que se han desenvuelto todos estos procesos de contratación y podemos verificar alguna situación irregular. O sea, eso es parte de la participación ciudadana. ¿Qué podría ser útil? Tal vez que dentro de estos espacios que se suelen dar que el Estado paga, ¿no? Para publicidad, tal vez mínimamente en un video de 30 segundos o un minuto, que expliquen cómo acceder a la población en general a estos programas, a estas plataformas para poder visualizar y que cualquiera desee, ¿no? Que desee pueda acceder, porque si bien es cierto, se dice que todas estas plataformas deberían ser amigables, yo sé que no lo son. Entonces, tendrías que tener un poquito de conocimiento como para ir visualizando el contenido, pero de que están allí, de que cualquiera de nosotros puede acceder al contenido, sí, pero probablemente una buena medida sea que así como sale publicidad a veces sobre ciertas cosas, también se genera una publicidad específica para enseñarle a los ciudadanos cómo usar estos ámbitos de la transparencia de las instituciones para poder acceder a la información sin mayor dificultad y también servir como esos entes vigilantes, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de las elecciones pasadas, ¿no? De las elecciones presidenciales, ustedes se habrán dado cuenta que muchos de nosotros podemos acceder inclusive a visualizar cómo estaban las actas, ¿no? O sea, veíamos cómo estaban las actas escaneadas y veíamos a veces que no coincidían ciertos números con los que estaban transcritos numéricamente. Entonces, ese es parte de ese acceso público, ¿no? Que nosotros nos facilitan para poder visualizar esa situación, ¿no? Entonces, podría darse una mayor familiaridad, una mayor capacitación al ciudadano común para poder verificar ese ámbito. Gracias, doctora, por responder a mis consultas de manera bastante clara y precisa. Entonces, entiendo que no habría otra interrogante. Me parece que el tema ha estado bastante claro. Sin embargo, igual damos unos minutos más para que alguna persona se pueda animar, ya sea levantando la mano y le cedemos el uso de la palabra o a través del chat. Asimismo, les he enviado un link por el chat del Zoom en el cual pueden registrar ustedes su asistencia y también pueden registrarse. Hay un link inmerso para que puedan ser partícipes del próximo evento que vamos a tener, que es el 5 de octubre a las 5 de la tarde, que es acerca de estos efectos tributarios, de los nuevos cambios que se han realizado. Entonces, muchísimas gracias, doctora. Ya damos por culminada esta reunión, este conversatorio. Gracias nuevamente también a todos ustedes por estar presentes el día de hoy y abordar esta temática que si no la tocamos, si no la profundizamos, tampoco podemos ejecutarla y tener mucho conocimiento al respecto. Muchas gracias, Ivo. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, cuídense, que todos tengan un buen día. Muchísimas gracias y los esperamos en próximos eventos de YouSpero.